Doctor Mariano Sotomayor, muy buenos días, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida. El doctor Mariano Sotomayor es médico urólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y nos vas a hablar, mi queridísimo Mariano, de este tema que es fundamental en la salud de los varones pasando los 50 años o antes. Tú dime. Buenos días. Pati, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es verdad, es mayor la frecuencia con la que tenemos síntomas después de los 50 años, aunque el proceso empieza antes. De hecho, desde los 30 años más o menos aparecen microscópicamente los primeros cambios en la próstata, de lo que se llama hiperplasia del crecimiento benigno de la próstata, y esto es progresivo y por lo tanto a medida que aumenta la edad, aumentan los síntomas o las molestias relacionadas con este crecimiento. Oye, ¿y para qué sirve la próstata? Pues mira, la próstata es una glándula, entendiendo que las glándulas producen algo. Hay glándulas que producen hormonas, esas se llaman glándulas endocrinas, y la próstata es una glándula exócrina, es decir, produce una secreción que en parte forma parte del semen. El semen es este conjunto de secreciones que son fundamentales para la reproducción. Entonces están los espermatozoides y la secreción prostática es fundamental para que este espermatozoide viva pueda fecundar. Entonces la próstata, esa es la función. Por eso está donde está. Está junto a la uretra y ahí va a producir su secreción en el momento del orgasmo, en el momento de la eyaculación, que va a ser fundamental para la supervivencia del espermatozoide, por lo tanto, para la fecundación del óvulo y por lo tanto, para la reproducción. Oye, Mariano, y concretamente en México, ¿de qué padece la próstata? Los hombres se enferman con mayor frecuencia de qué situaciones, de qué enfermedades. Pues mira, esto no es particular de México. La próstata puede tener varias enfermedades y esa es una muy buena pregunta. Todo el mundo está acostumbrado a que la próstata nos crece y ese es el crecimiento benigno habitual de la próstata, que es la hiperplasia. Tiene La que próstata crecer, no, perdóname, tiene que pues crecer. no tiene, pero ocurre en la mayoría Ok. de las personas. Casi en todos los varones tenemos algún grado de crecimiento de la Muy próstata. bien. Y el problema del varón y del hombre, el ser humano, es que la próstata rodea completamente a la uretra. No es así en los animales. Por eso el hombre tiene problemas relacionados con el crecimiento de la próstata. Entonces, te imaginas que si rodea la uretra, al crecer va a comprimir, va a generar Ajá, presión sobre exacto. la uretra y nos va a cambiar la manera de orinar. Vamos a tener más dificultad, un chorro más débil, un chorro más delgado, un chorro interrumpido, goteo después de orinar, tendremos que pujar para orinar. Y en los grados mayores puede haber incluso retención de orina, es decir, un momento en que la vejiga no Sí, puede claro. vencer a la presión que le genera la próstata y nos obstruimos en forma aguda o crónica, pero es más dramático el cuadro agudo que se tendrá que resolver mediante el paso de una sonda o de alguna otra manera. Pero no es la única enfermedad, ese es el problema de la próstata. Esto es lo más común. También existen las infecciones de la próstata, las prostatitis, que es un cuadro infeccioso. La aguda es un cuadro también abrupto, con mucha fiebre, mucho malestar. Y los síntomas estos que acabo de mencionar pueden presentarse en forma aguda. Y el otro problema, que es el cáncer. El cáncer no da síntomas particulares salvo cuando se va a otros órganos, es decir, cuando hace una metástasis. Uy. Entonces, cuando se va al hueso, duele el hueso. Cuando se va a los ganglios, puede dar síntomas relacionados con eso. Pero no queremos encontrarlo cuando está en el hueso o cuando está en los ganglios. Exacto, porque ya Queremos avanzó. hacerlo antes. Pues sí, porque ya no lo podemos curar. Claro, claro. Es por eso que es muy importante la vigilancia de la salud prostática. Es como ir al ginecólogo. Nosotros somos los ginecólogos, bueno, estrictamente dicho, somos los andrólogos. Entonces tendríamos Ajá. que ver a los varones para esto, porque no hay un síntoma que te pueda distinguir. En la práctica vemos la gente que dice es que a mí no me duele nada. Pues no, eso es lo bueno, pero también lo malo, Claro. porque la próstata no duele. Aún en los casos más graves, no duele. Entonces tenemos que vigilar, tenemos que buscar en forma
prospectiva, en forma dedicada, que no haya un problema grave en la próstata. Entonces, esa es la razón por la que les pedimos a los hombres que vengan con nosotros. No es para martirizarlos, esto es un asunto pues personal y cada quien decide, pero es muy importante porque te tengo que decir que el cáncer más común en México es el cáncer de próstata. O sea, no estamos hablando de otros países, estamos hablando de nuestro día a día, nuestra realidad. Es el cáncer más común del varón. Y desgraciadamente en México, en la mayoría de las ocasiones lo detectamos cuando ya no lo podemos curar. Entonces, eso es, qué bueno que se tocan estos temas porque la gente debe saber. Claro. Oye, Mariano, ¿y cuándo tendría que ir por primera vez o cuándo debería empezar mi revisión periódica de próstata? Mira, esto es un tema que ha sido muy discutido. Antes decíamos que era a los 40 años. Ujú. La Asociación Americana de Urología cambió un poco por algunas controversias que Ajá. surgieron, pero es verdad que vemos gente desde los 40 años con cáncer. Yo Uy. diría que por consenso mundial, después de los 55 es cuando hay mayor riesgo, pero vemos casos desde los 40. Entonces yo creo que si alguien tiene esta cultura de la prevención, debería empezar a ir a los 40, cuando empieza a aumentar la frecuencia del cáncer. Y es mucho más común después de los 55, pero hay que pensar que puede haber varias enfermedades. Entonces, yo diría que esto debería ser un asunto pues, de vigilancia de toda la salud masculina, no solamente de la próstata, porque hay otras enfermedades. Pero dentro de lo que vigilamos es la próstata. Y es mucho más importante en personas que tienen historia familiar, porque uno de los factores que se asocia tanto a cáncer como a crecimiento benigno es la historia familiar. Es decir, hay genes que se asocian con las dos cosas, cáncer y crecimiento benigno. ¿Se puede sustituir la visita al urólogo, al andrólogo, con un examen del famoso, el Antígeno prostático. antígeno prostático? Ajá. ¿Se Pues mira, puede sustituir o cuándo se combinan uno en lugar del otro? ¿Cómo va ahí eso? pues no es sustituible, son complementarias, son Ok. pruebas complementarias. Y te digo una cosa, esta pregunta que me haces es muy común y la gente llega muy tranquila y dice, yo tengo un antígeno prostático totalmente normal. Pero primero, el antígeno prostático no es una prueba de salud prostática. Hay gente que está obstruida por crecimiento benigno con un antígeno completamente normal. Ok. Y más grave aún, los cánceres de próstata más agresivos no elevan antígeno prostático. Y hay un porcentaje de alrededor del 20% de cánceres que nunca elevan el antígeno prostático. Entonces no es sustituible. Y tampoco es evitable la revisión de la próstata. Entiendo que esto no es cómodo, tampoco es doloroso y tampoco quita nada de masculinidad. La masculinidad no está ahí. Entonces yo creo que la gente debe entender que esto lo hacemos porque ayuda a la detección temprana de un problema potencialmente letal en el momento en que es completamente curable. Y si lo dejamos pasar, pues esto ya no es verdad. Porque no sé si sea un problema nada más de México o si esto se extiende a otros países, pero pareciera que carecemos de una educación para el autocuidado de la salud integral del varón. ¿Sucede en otros países también o Sí, sí hay países donde los hombres sí, se yo creo cuidan que no mucho? es particular, no es particular de nosotros, ¿no? Hay Ujú. gente que tiene mucho más cultura y poblaciones que tienen mucho más cultura. La población europea es mucho más proactiva para el cuidado de la salud, pero no perfecta, ¿eh? Ujú. Pero si analizamos, por ejemplo, el retraso en consulta en padecimientos, te voy a decir un ejemplo rápido, cáncer de testículo, que Ujú. es una Ok. enfermedad totalmente curable en fases tempranas. En el Hospital de Nutrición hicimos un estudio y vimos que el retardo de consulta, desde que notan el primer problema hasta que vienen con nosotros, es promedio 6 meses. Una enfermedad que se reproduce día con día Ajá, o en exacto. horas, algunos tumores. Ujú. Entonces, 6 meses es muchísimo para esta enfermedad. Y en próstata es igual. La gente no viene salvo cuando tiene molestias o dolor, porque ese es el problema. Mucha gente piensa que si no duele no es grave y desgraciadamente los problemas graves no duelen. Entonces así hay que ver las cosas, hay que ir y cuidarse.
¿Qué sugerencias haces al público que nos está viendo ahora este domingo mañanero? ¿Qué sugerencias haces para el cuidado de la próstata? Todas estas acciones preventivas de nuestra salud prostática. Eh, Mira, primero sería una buena pregunta decir qué podemos hacer para que la próstata no crezca o no tenga cáncer. Mm, Desgraciadamente no existe un producto médico o alimentario que sea categóricamente eh, un agente que evite el cáncer de próstata o el crecimiento benigno, ujú, pero hay estudios, un estudio muy interesante en ratas en las que se implantaban tumores de próstata, cánceres de próstata y luego se alimentaban con diferentes dietas. ujú. Y se vio que aquellas ratas, aquel grupo de ratas que se alimentaban con una dieta más rica en grasa animal, el tumor crecía más rápido y metastatizaba más. Lo cual quiere decir que si bien probablemente no participa en la génesis, en el desarrollo del cáncer, sí participa en el crecimiento del De la cáncer. próstata. Y de cosas buenas que se han intentado es la soya, es el jitomate, es el brócoli, es la coliflor. De hecho, esto vino de una observación primero epidemiológica. Las poblaciones orientales, los japoneses, por poner un ejemplo, tienen un riesgo más bajo de cáncer de próstata que la población general. Pero cuando se trasladan a Occidente, en particular en Estados Unidos ha sido muy estudiado, se ve que la frecuencia aumenta a medida que avanzan las generaciones. Y muy probablemente es porque adquieren las costumbres occidentales, porque los genes es Exacto. difícil que cambien tan rápido. Ujú, ujú. Entonces, sí, la dieta seguramente participa. Entonces, por un lado, eso sería un asunto que todos podemos hacer. Exacto. Y el otro es, lo que no puedes cambiar son tus genes. Entonces, todos deberíamos de vigilarnos una vez al año, no se necesita más en casi ningún caso, Ajá. una vez al año con una visita al urólogo, que es la gente que debe revisar esto, no es el proctólogo puede revisar la zona, pero él no es el que analiza o interpreta los problemas de las vías urinarias, por eso existimos los urólogos. Entonces, una vez al año es suficiente, no es tan grave y la verdad es que les puede aportar beneficios en otras áreas, porque cada vez hay más la cultura de que el urólogo debería de analizar la salud general masculina, no solamente la salud genitourinaria, Ujú. sino ver cómo está su presión arterial, cómo están sus hormonas, cómo está su colesterol, es decir, sin querer meternos en el territorio de otros, Ujú. pero por supuesto detectando problemas que pueden atentar con la esperanza de vida de los pacientes. ¿Alguna reflexión final, Mariano? Ya nos vamos. Pues Pati, primero muchas gracias por No, invitarme. gracias a ti por Te aceptar. felicito por el programa Muchas primero gracias. y segundo por el interés en difundir estos problemas. Ujú. Yo creo que todos nos tenemos que ser responsables. Es mucho mejor ir que pensar después y si hubiera. El hubiera no No existe, el existe. hubiera Ajá. es un tiempo imperfecto. Entonces, yo creo que todos nos tendríamos que ocupar de la persona más importante del mundo que somos para cada uno de nosotros, nosotros mismos. Nosotros mismos.